En el estudio Fernando Fuentes Bontú, creo que lo dije bien, ya me va a corregir él, oftalmólogo, y viene a hablar de todo un poquito, así que si ustedes también quieren participar, va de nuevo el teléfono 2604-335725. ¿Lo dije bien, Fernando? Fuentes Bontú. Bueno, es así, Fuentes Bontú, oftalmólogo. ¿Cuánto tiempo en la profesión, Fernando? Y 15 años ya. 15 años. Bien, ¿por qué? ¿Por qué elegiste esta carrera? ¿Por qué oftalmología? Y básicamente, bueno, uno empieza medicina en términos generales por un poco mamado en la infancia. Mi padre es pediatra. Mi hermano también tiene 10 años más y también siguió medicina y a mí me gustaba. Y después me dediqué a la oftalmología porque es una conjunción de la parte biológica de la medicina con ciertas cosas de la física, tiene mucho de física óptica y además es uno de los sentidos, digamos, más importantes que tenemos. Así es uno de los más preciados, ¿no? Tal cual, mucho más en el mundo actual que... Sí, que todo es visual. Es visual, toda la comunicación es visual. Así que es una de las cosas que la población, creo que la humanidad más cuida, digamos. ¿Tenés idea de cuántos oftalmólogos hay en San Rafael? Y debemos ser alrededor de unos 20, más o menos, aproximadamente. O sea, entre oftalmólogos que están radicados acá y otros oftalmólogos que vienen por la parte de ciertas contrataciones de clínica, digamos. Bien, perfecto. 20 más o menos promedio. Aproximadamente. Y teniendo en cuenta la población, no sé si has hecho ese cálculo, ese número, ¿es un número suficiente, alcanza para la cantidad de habitantes que tiene San Rafael? No sé si está la comparación, viste que siempre se hace la comparación, tantos abogados, tanta población, tantos policías, tanta población. ¿Qué pasa con los oftalmólogos? Sí, creo que es suficiente. Lo que pasa que, bueno, los sistemas prestacionales son un poco dispares, ¿no es cierto? O sea, ahí empiezan a jugar otras cuestiones. Nuestra especialidad es una especialidad costosa, que requiere mucha de aparatología, lo cual se tiene que de alguna manera amortizar y requiere también el tipo de intervención cada vez. Se interviene más a los pacientes, cada vez hay más cirugías y todo eso tiene insumo dolarizado, etcétera. Y entonces eso hace que a veces el acceso sea un poco dispar, digamos, lo que es la parte pública, la parte de obras sociales, prepagas particulares, etcétera. Entonces me parece que el problema por ahí en cuanto al acceso tiene que ver un poco con eso y no tanto con que no haya disponibilidad nuestra en horarios. Y respecto de las consultas, ¿qué es lo que más se consulta? Te voy a hacer una pregunta que quizás puede ser un disparate, ¿no? Sí. ¿Hay algún tipo de enfermedad que tenga que ver con la región o no? ¿O que ustedes los ven o no? ¿O donde vayas? Sí, puede ser. Por ejemplo, acá en particular tenemos mucha prevalencia de pterigium, que es como una carnecita que crece sobre... Sí, yo lo tengo. Claro, en la conjuntiva y avanza sobre la córnea. Una telita que le dicen que va creciendo, y eso tiene que ver con un ambiente extremadamente seco, mucho sol, tenemos gran cantidad de horas de sol, y la exposición ultravioleta eso lo favorece. Entonces, si te dijera una de las cosas que sí tenemos nosotros y que en algunos otros sectores son menores, es la prevalencia de pterigium. Bien. El resto más o menos se distribuye de forma igual. Bien. No sé si tiene que ver quizás con una cuestión de preocupación o porque el tiempo ha cambiado, pero hoy se ve como en la gente, ¿no? Mayor número de personas que usan anteojos. Sí. Es mi sensación. A veces, viste, me pasa a veces cuando veo a los pibes en el colegio, que antes no habían tantos chicos con anteojos, hoy lo ves. Bien, digo, o aumentó las enfermedades o hay otro tipo de visión respecto de lo que uno puede llegar a observar, ¿no? No. Tiene dos causas. Una, que verdaderamente se está viendo un aumento en la incidencia de miopía. Hay cada vez más miopes y los chicos es especialmente el sector en donde más lo vamos a ver. Eso tiene que ver con el uso de pantallas y dispositivos electrónicos que se ven de cerca. Porque durante la infancia hay un fenómeno que se llama emetropización,
que significa que el ojo ajusta el largo del ojo, o sea, Sí. crece en largo hasta detenerse cuando logra un enfoque en la visión que más use. Entonces, normalmente una persona, un niño, tenía un estímulo visual especialmente de lejos, porque jugaba afuera, porque estaba jugando al fútbol, etcétera. Sí. Y eso hace que fuera eminentemente el ojo se creciera hasta determinar un foco lejano. Sí. ¿Qué sucede? Que hoy por hoy la mayor cantidad de tiempo están viendo cosas de cerca. Claro. Si están leyendo, están con una computadora, con O el un teléfono, celular, o con tablet, lo que claro. sea. O el Y tele o entonces, la Play. Claro, es como que el ojo se va ajustando a lograr el mejor enfoque cercano, que justamente es una miopía de -3 para ver a 30 centímetros. Entonces se está viendo una epidemia de miopía en los pequeños. En los grandes ya eso no sucede tanto, no nos sucedió tanto porque... Estábamos ya más, el ojo no crece. más callejeando, estábamos en la vereda, en el Claro, parque, en la cuando plaza. éramos chicos, Claro. y cuando ya es grande ese fenómeno ya no actúa tanto. Entonces los chicos se están volviendo más miopes y eso hace que necesiten más el anteojo. Esa es una cosa. La segunda Pero qué cosa, importante lo que estás diciendo, Sí, sí, Fernando. sí, Nos está totalmente. escuchando mucha mamá, mucho papá, que la exposición larga, por esto que acabas de Sí. explicar muy técnicamente y muy sencillamente, lo has usado en términos bien coloquiales, la exposición a tanto la tele, a la compu. Especialmente son los dispositivos cercanos. O sea que si van a jugar a la Play, por ejemplo, Sí. lo tendrían que hacer en el celular, o sea, en el televisor, o Sí. sea, a distancia, a 3 metros en adelante, Sí. y no a 30 centímetros. La segunda cuestión es que es necesario la exposición a la luz solar. Entonces, el juego al aire libre, eso también genera un estímulo para detener el crecimiento del ojo y que no se miopice la población. Esas serían las dos cosas. Bien, perfecto. ¿Y los chicos usan anteojos? ¿Viste que ahora vienen como de gomita, algunos puede ser? Y Como- eso también ha favorecido, porque el hecho de que lo que estás viendo es Antes que- te gastaban en el colegio, ¿no? Claro, antes era uno un loco, digamos, Sí. era el raro. Sí. Ahora como se ha hecho más popular, Sí. los chicos ya no No lo tienen- toman como claro. un detalle, y entonces no generan bullying con respecto al tema del anteojo. Así que eso es algo favorable de la sociedad actual, en donde es mucho más permisiva y esas Incluso cosas. está como que está como hasta de moda también, ¿no? Tal cual, sí, también. Uno ve gente grande que algunos anteojos muy copados, con muchos. ¿Eso Tal- los ha ayudado a ustedes en la moda? Con respecto Digo, nuestra al uso profesión. al uso de lentes también, ¿no? Y lo de que que sea ha- más estético, más allá de la enfermedad, ¿no? Claro, no. Evidentemente hace que sea más fácil que el paciente use lo que uno... Ahí está. Claro, eso te quería preguntar. Uno le indica, porque si no, antes vos le indicabas a los chicos, le decías a los padres se concientizaban, pero si el chico no quiere usar el anteojo porque le parece algo raro, termina en la mochila, o sea, Claro. entra al colegio, lo guarda y no lo usa más, o sea. Entonces ha favorecido el uso de anteojos correctivos, sí, tal cual. ¿De qué manera debemos protegernos si hay que protegerse de algo a propósito de las pantallas, el sol y todo eso? Básicamente, casi te diría que cualquier anteojo, inclusive, digamos, esto es distinto a lo que uno piensa. La protección a los rayos ultravioleta no necesariamente es a través de un anteojo de sol. Digamos, los anteojos de corrección, que son transparentes, tienen protección ultravioleta. Ah, mira. Entonces, el uso de anteojos en las horas de alta exposición a la luz solar, a los rayos Sí. ultravioleta, es algo que deberíamos aprender a usar, y los chicos en la montaña, o sobre todo en determinadas situaciones que tienen mucha exposición a los rayos ultravioleta, deberían usar también anteojos de sol. Y aquellos que tienen mucho contacto con la máquina, con la computadora y demás. Te hablo del chico y también el adulto. Sí, hoy por hoy las pantallas no son... Antes tenían emisión de rayos catódicos. Las pantallas de hoy son de luz LED, con lo cual no tienen ese problema que tenían las Bien. anteriores. El problema tal vez con la computadora pasa más porque la tarea, al ser una tarea que es sostenida, uno parpadea menos frecuentemente y tiene más problemas de ojo seco. Ajá. La posición, como las tenés vos, que están
de la altura de los ojos Sí. hacia abajo es una buena posición, porque si fuese más bajo favorece a la lubricación del ojo, pero empiezan los problemas de cervicales. Bien. Entonces, si dijera, la posición es algo importante, sobre todo por la sequedad. La luz en general no es tanto problema, excepto la luz azul, que emiten mucho los celulares y las tablets, y eso sí tiene una incidencia en la regulación del sueño. Por lo tanto, una hora antes, por lo menos, y si no más, de acostarse, uno debería no usar dispositivos como celular y tableta. Bueno. Justamente lo que hace, contrario, lo que hace el 99,9% de la población, acostarse, ¿no? Y se pone con el celular. ¿Qué hace todo el ser humano hoy día? Revisa eso, ¿no? Sí, pero ¿Cuánto tiempo antes entonces? Eso es una hora antes. Has largado un título, ¿eh? Sí, una hora para antes. los del diario allá. Una hora antes. Una hora antes de la hora de dormir, uno Sí. debería no tener contacto con las tabletas ni los celulares, porque eso genera un trastorno en la regulación del sueño. ¿Con respecto al tele? Con respecto al televisor, bueno, tiene que ver con otras cosas, eso uno lo mantiene más activo, pero no tiene tanto tema con la luz azul. No sé, que si me voy a acostar a las 12, a las 11 menos 10, Uno debería cortar dejar con el eso, teléfono, tal la vez volver tablet, a la lectura, sí. Que no creo que uno dure más de 10 minutos leyendo. Sí, porque un uno se libro. duerme. Sobre todo acostado, ¿no? Uno se duerme. Bueno, estamos charlando con Fernando Fuentes Bontú, él es oftalmólogo, charlando de todo un poquito. ¿Qué tenemos que hacer ahora en el verano? ¿No? Que el tema del sol es un poquito más fuerte. Sí, en el verano deberíamos acostumbrarnos a usar cierta protección como gorras, viseras y, si es posible, anteojos también. ¿Alguna gotita, algo así? Las gotas cada vez somos menos amigos de las gotas, lubricantes, etcétera. Obviamente que se usan, pero nadie. Yo uso unas que se llaman Ausic. Sí. Básicamente esa gota es buena, es una gota, digamos, de la industria farmacéutica oftalmológica, no es una de las de venta así común. ¿Pero por qué? ¿Cómo es eso? Y porque, por ejemplo, esa es y cada tanto, porque como tengo el tema del ojito ahí, uso unas que se llaman Alosol. Claro, a eso es lo que iba. El tema del Alosol es una gota que es vasoconstrictora. Esa te genera que cuando los ojos los tenés un poco colorados, Sí. te los pone blancos. Sí. Pero esa es una gota como si te dijera cosmética. Porque el ojo rojo lo tenés porque se te ha secado, probablemente por las pantallas, etcétera. Entonces lo que uno debería tratar de hacer es no mitigar ese síntoma, sino mejorar la lubricación en general, con menos uso de pantalla u otras cosas, y no como maquillarlo. El problema de las gotas vasoconstrictoras es que si te acostumbras a usarlas, después te generan un fenómeno rebote. Cada vez te actúa menos y cuando la dejas de usar, se te pone más colorado que antes. Y entonces es como te genera un efecto medio adictivo a esa situación. ¿Y las Ausic? Soy como tu paciente. Sí, las Ausic u otras gotas de lubricación pura, lubricantes que tienen carboximetilcelulosa, sorbitol, etcétera, otras gotas, esas no hay problema, uno las podría usar con mayor frecuencia. Ahora se ha hecho mucho más consciente la industria farmacéutica y la oftalmología, y entonces han empezado a salir gotas sin conservante. Por ejemplo, del laboratorio, las Ausic todavía no están sin conservante, pero lo van a estar en 2 meses. Eso sería una práctica buena, porque la gota en sí no es el problema, lo que vos te estás poniendo como lubricante, pero tienen conservante, y los conservantes pueden en algunas personas generar un fenómeno alérgico a largo plazo. Entonces después te genera más problemas que beneficios. Entonces se está estilando que la mayoría de las gotas de uso crónico, como puede ser un lubricante, no tenga ningún tipo de conservante. ¿Qué pasa con nuestro contexto? Digo, el polen, ¿viste? El tipo de árboles que tiene mucha pelusa. Bueno, a mí, además, soy alérgico. Me mata por todos lados. Tengo que andar con máscara. Yo uso gorra, lente, barbijo, un casco uso porque me mata. Bien, sí, esa es otra cosa que por ahí venía la primera pregunta que me hiciste. Si había algo más prevalente. Las alergias son muy prevalentes en nuestro medio. El que tengamos un ambiente muy seco hace que tengamos más cantidad de alergenos en el ambiente y se ve mucha conjuntivitis alérgica. De hecho,
Apenas vine yo de Buenos Aires, al principio empecé a tratar a todos y después te das cuenta que si tratás, tenés que tratar directamente a todos. Entonces, a la población completa, ¿sí? Claro, porque todos tienen papilas por Sí. el fenómeno que es seco y por la cantidad de alergenos. Es un problema, nos genera un dolor de cabeza. Con respecto a las alergias, es muy bueno que sea abordado de forma integral con un alergista, porque a veces el manejo integral nos mitiga a no tener que poner tanta cantidad de gotas que tiene ese otro fenómeno tipo inmunoalérgico Sí. conservante. Bueno, Fernando, gracias por acompañarnos. No, gracias. La a verdad ustedes que por siempre la está invitación. bueno escuchar a aquellos que saben, que son entendidos en determinada materia o rubro, en este caso la medicina, la oftalmología. Bueno, así que a cuidarse, usar gorra, anteojos. Tal cual. Los niños igual, ¿no? Tanto Sí, grandes como, sí, los niños también. como adultos, ¿no? Ajá. La visión la última, ¿se va perdiendo con los años o cómo es el tema allí? En realidad, no necesariamente. En un contexto normal, lo único que sucede con los años es que hay dos cosas importantes. Una, que disminuye la acomodación, la capacidad que uno tiene de enfocar de cerca. Sí. Y eso es la presbicia a partir de los 40. Bien. Y la otra cuestión que sucede es que el cristalino se empieza a poner opaco, que es una lente que está interna en el ojo, y es como un vidrio que se va ensuciando. Entonces, con los años, cada vez uno pierde los contrastes. Eso es lo que serían las cataratas, y las cataratas antes se operaban cuando no veían nada, pero hoy por hoy el hecho también de que tengamos un mundo tan visual y que querramos ver todo perfecto en HD, hace que cada vez seamos menos tolerantes a eso y entonces se operan más jóvenes los pacientes. Gracias, Fernando. Gracias por nada, venir, gracias por la a onda y gracias por explicarnos así como yo le preguntaba como si fuera un niño, pero ¿no? Está muy ¿O no, bien. Vicky? ¿Alguna pregunta para hacerle al doctor? Bien, perfecto. Gracias, Fernando. Fernando Gracias a Fuentes Bontú, oftalmólogo, contándonos algunas de las cositas